Encontré la caja un martes por la noche, escondida detrás de una fila de archivadores en el tercer piso. Mi nombre es Elliot. Tengo 27 años y limpio edificios de oficinas en Spokane, Washington. Trabajo en el turno nocturno de Drift Sade Limited, una firma contable mediana que trata a los conserjes como si fueran parte del mobiliario. Casi todas las noches paso por esos pasillos siendo invisible, limpiando escritorios y vaciando papeleras mientras las luces fluorescentes zumban sobre mi cabeza. El trabajo pagaba mi alquiler y me mantenía con vida. Con eso bastaba. La caja era de cartón, del tamaño de una caja de zapatos, con devolver al propietario escrito arriba con marcador negro descolorido. Casi la ignoré. La gente dejaba cosas olvidadas todo el tiempo. Pero algo me hizo abrirla. Dentro había fotografías, decenas de ellas, todas de mi familia. Ahí estaba mi madre, más joven de lo que la recordaba, frente a una casa que nunca había visto. Mi padre sosteniendo una caña de pescar y sonriendo a la cámara. Mi hermana Jenny, de unos 5 años, sentada en un columpio que no reconocí. Y yo, más joven, en cada una de las fotos. Las observé durante mucho tiempo. El problema era sencillo, no recordaba ninguno de esos momentos. Ni uno solo. Revisé el montón 2 veces buscando algo familiar. Los fondos eran distintos, la ropa también. Los lugares parecían sueños que jamás había tenido. Empecé a temblar. Miré la parte trasera de una foto. Tenía una fecha, hacía 15 años. Entonces yo tenía 12. Recordaba cosas de cuando tenía 12, el apartamento donde vivíamos, la escuela a la que iba, el perro del vecino que ladraba cada mañana. Pero nada de esto. Ninguno de estos lugares. En el fondo de la caja había una hoja de papel doblada. La abrí. Una dirección escrita con la misma letra que la caja, 1247 Ashwood Lane. Sin ciudad ni estado. Solo eso. Me senté en el suelo de aquella oficina vacía durante 20 minutos, mirando las fotos. Mi madre había muerto hacía 3 años. Mi padre, 5 antes de eso. Jenny casi no me hablaba ya. No tenía a nadie a quien preguntar, pero alguien sabía algo. Alguien había puesto esa caja allí. Alguien quería que la encontrara. Guardé la dirección en mi bolsillo, volví a meter las fotos en la caja y terminé mi turno en silencio. Cuando salí del edificio a las 6 de la mañana, el sol recién empezaba a asomar. No fui a casa. Saqué el teléfono y busqué Ashwood Lane. Estaba a 2 horas, en un pueblo llamado Clearbrook. Jamás había oído hablar de él. Crecí en Spokane. Toda mi vida, hasta donde sabía, había estado allí. Mis padres trabajaban duro. Papá era mecánico, mamá limpiaba casas. No éramos ricos, pero teníamos lo necesario. Jenny era 3 años menor que yo, y peleábamos como cualquier hermano y hermana. Una vida normal. Excepto por una cosa, siempre había sentido que algo faltaba. No de forma dramática, solo pequeños vacíos, recuerdos que no encajaban del todo. Una fiesta de cumpleaños que no lograba visualizar. Unas vacaciones que mi madre mencionó una vez, pero de las que no guardaba ningún recuerdo. Cuando le pregunté, se quedó callada. Dijo que seguramente lo había olvidado. Los niños olvidan cosas, sí, pero no olvidan años enteros. Después de que papá murió, empecé a ayudar más en casa. Mamá enfermó un año después. Cáncer. Avanzó rápido. Cuando los médicos lo detectaron, ya no podían hacer mucho. Pasó sus últimos meses en un hospicio cerca de nuestro viejo apartamento. La visitaba todos los días. Jenny iba menos, ya tenía su propia vida. No la culpaba. Una noche, una semana antes de que mamá muriera, le pregunté sobre mi infancia. Había estado teniendo sueños, destellos de lugares que no reconocía. Me miró un largo rato, luego giró la cabeza hacia la ventana. «Eras un buen chico, Elliot», dijo. «Aún lo eres». Eso fue todo. No insistí.
Murió 3 días después. Tras el funeral, Jenny y yo casi no volvimos a hablar. Ella se mudó a Seattle por trabajo. Yo me quedé en Spokane, tomando cualquier empleo que pudiera. El trabajo de limpieza en Driftsade era estable. Mantenía la cabeza baja, pagaba mis cuentas y trataba de no pensar demasiado. Pero la caja cambió eso. Conduje hasta Clearbrook al día siguiente. El pueblo era pequeño, una calle principal, unas pocas tiendas, una cafetería que parecía salida de los años 80. Encontré Ashwood Lane en las afueras. Las casas eran viejas, separadas por largos caminos y jardines descuidados. El número 1247 estaba al final del camino. Una casa de una planta, con la pintura descascarada y un porche hundido. Había un buzón al inicio de la entrada con el nombre Walter pintado a un lado. Sin apellido. Solo Walter. Me quedé en el coche 10 minutos mirando la casa. Las fotos estaban en el asiento del copiloto. Tomé una, mi madre, joven y sonriente, de pie frente a esa misma casa. Salí del coche y caminé hasta la puerta. Me temblaba la mano cuando toqué. La puerta se abrió lentamente. Un hombre mayor, tal vez de 70 años, cabello gris y el rostro surcado de arrugas. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. —¿Así que la encontraste otra vez? —dijo. No supe qué responder. Levanté la caja. Estaba en mi edificio. Mi familia aparece en estas fotos, pero no recuerdo nada de esto. Él se hizo a un lado. —Pasa. El interior olía a madera vieja y café. Los muebles estaban gastados, pero limpios. Había estanterías con álbumes y fotos enmarcadas. Reconocí algunos rostros, mis padres, mi hermana, yo. —Siéntate —me indicó, señalando un sofá. Me senté. Él se acomodó en una silla frente a mí, moviéndose con dificultad. —Me llamo Walter —dijo. Conocí a tus padres hace mucho tiempo. —¿Cómo? Vivieron aquí, en este pueblo, en esta misma casa, en realidad, durante unos 2 años. Me quedé mirándolo. No recuerdo haber vivido aquí. No, respondió en voz baja. No lo harías. Sentí la garganta cerrarse. ¿Por qué no? Walter se recostó en su silla. Tus padres vinieron aquí para esconderse. Tu padre se metió en problemas. Gente peligrosa lo buscaba. Así que empacaron, cambiaron sus nombres y se mudaron a Clearbrook. Yo los ayudé. Soy el dueño de esta casa. Les permití quedarse. No podía respirar. ¿Cambiar sus nombres? Tu verdadero apellido no es con el que creciste, dijo Walter. Tu padre estuvo involucrado en algo ilegal. No sé todos los detalles, pero era lo bastante grave como para que tuvieran que desaparecer. ¿Y Jenny y yo? Erais solo unos niños. Tus padres pensaron que sería más seguro si no recordaban nada. Así que cuando se fueron, los llevaron a un médico, un especialista. Él los ayudó a olvidar, a ambos. El cuarto empezó a girar. Eso no es posible. Lo es, dijo Walter. Supresión de memoria. Raro, caro, pero funciona. Lo hicieron para protegerlos. Me puse de pie, caminando sin rumbo. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué no simplemente decírmelo? Porque si recordabas algo y alguien te encontraba, podrías haber dicho algo. Los niños hablan. Tus padres no podían arriesgarse. Me detuve. Entonces, ¿por qué tengo estas fotos ahora? Walter bajó la mirada a sus manos. Porque quería que supieras la verdad. Tus padres ya no están. Y la gente de la que huían, tampoco. Mereces saberlo. ¿Por qué ahora? Porque ya eres lo bastante mayor para soportarlo, respondió. Y porque estoy muriendo. Quería devolvértelas antes de irme. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de todo presionarme el pecho. Toda mi infancia, borrada, reescrita, y nadie me lo había dicho.
No me fui de la casa de Walter durante horas. Me lo contó todo, como mi padre, cuyo verdadero nombre era Thomas, había trabajado para un hombre llamado Gregory, que dirigía una operación ilegal de apuestas en Portland. Mi padre llevaba las cuentas, lavaba dinero. Cuando la policía desmanteló la red, Thomas tomó pruebas y huyó. Gregory envió gente tras él. Fue entonces cuando nos mudamos a Clearbrook. Walter había sido amigo de mi abuelo. Cuando mi padre lo llamó desesperado, Walter accedió a ayudar. Vivimos en esa casa durante 2 años. Yo iba a la escuela con un nombre falso, hice amigos, tuve una vida que ya no podía recordar. Pero los hombres de Gregory se estaban acercando. Así que mis padres tomaron la decisión, nos llevaron a Jenny y a mí a una clínica privada en Canadá. El doctor se especializaba en casos de trauma. Usó una combinación de terapia y medicamentos para suprimir recuerdos específicos. Tomó meses. Cuando terminó, regresamos a Spokane con nuevas identidades. Mis padres nos dijeron que siempre habíamos vivido allí. Y les creímos. ¿Jenny tampoco recuerda nada? Pregunté. Walter negó con la cabeza. Tenía 7 años. Fue más fácil hacerle olvidar. Tú eras mayor, costó más. ¿Ella lo sabe ahora? No lo creo. Solo te envié la caja a ti. Miré las fotos esparcidas sobre la mesa. ¿Por qué yo? Porque siempre hacías preguntas, dijo Walter. Incluso de niño querías saberlo todo. Tus padres se preocupaban por eso. Yo pensé que merecías respuestas. Guardé silencio un largo rato. ¿Qué pasó con Gregory? Fue a prisión. Murió allí hace unos 10 años. ¿Y mi padre? ¿Las pruebas que tomó? Las quemó. Cuando arrestaron a Gregory, tu padre destruyó todo. Creyó que así estarían más seguros. Tomé una de las fotos. Yo, junto a una bicicleta roja frente a la casa de Walter. No recordaba esa bicicleta. No recordaba ser ese niño. Necesito hablar con Jenny, dije. Walter asintió. Ten cuidado. Tal vez ella no quiera saber. Salí de Clearbrook esa misma tarde. El camino de regreso a Spokane se sintió más largo de lo normal. Mi mente no paraba. Llamé a Jenny 3 veces. No respondió. Le dejé un mensaje. Tenemos que hablar. Es sobre mamá y papá. Llámame. Ella devolvió la llamada 2 días después. ¿Qué quieres, Elliot? Encontré algo, fotos de cuando éramos niños. Necesito mostrártelas. No tengo tiempo para esto. Jenny, por favor. Suspiró. Está bien. Estaré en Spokane la próxima semana. Podemos vernos entonces. La semana se arrastró. Seguí trabajando, limpiando los mismos pisos, vaciando los mismos cubos. Pero todo se sentía distinto. No podía dejar de pensar en aquel niño de las fotos, el que montaba aquella bicicleta roja, el que jugaba en ese jardín, el que tuvo una vida que ya no recordaba. Cuando por fin llegó Jenny, nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Se veía cansada, mayor de lo que la recordaba. Nos sentamos y le deslicé la caja por la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó. Ábrela. Lo hizo. Su rostro cambió al mirar las fotos. Primero confusión, luego, algo más. Tal vez miedo. ¿De dónde sacaste esto? Susurró. De un anciano en Clearbrook. Conocía a mamá y papá. Dijo que vivimos allí 2 años cuando éramos niños. Jenny dejó las fotos. No recuerdo nada de esto. Yo tampoco. Ese es el punto. Le conté todo lo que Walter me había dicho. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, empujó las fotos hacia mí. Esto no tiene sentido, dijo. Mamá y papá no harían algo así. Él tenía pruebas. Me mostró documentos, certificados de nacimiento con otros nombres, registros escolares de Clearbrook. Entonces, ¿por qué no lo recuerdo? Porque nos hicieron olvidar.
Jene se levantó de golpe. Tengo que irme. Jene, espera. No. Su voz era cortante. No voy a seguir con esto. No me importa lo que diga ese viejo. Nuestros padres nos amaban. No habrían jugado con nuestras mentes así. ¿Protegernos de qué? ¿De un tipo que murió en prisión hace 10 años? Agarró su bolso. Estás obsesionado con el pasado, Elliot. Déjalo ir. Salió antes de que pudiera decir algo más. Me quedé allí un buen rato, mirando las fotos. Entendía por qué no quería creerlo. Era más fácil pensar que nuestra infancia había sido normal, que nuestros padres habían sido sinceros. Pero las pruebas estaban ahí, y, en el fondo, yo sabía que era verdad. Volví a Clearbrook el fin de semana siguiente. Walter estaba más débil que antes. Se movía más despacio, hablaba más bajo. Le pregunté si había alguien más que nos recordara. Me dio un nombre, Patricia. Había sido nuestra vecina. Encontré su casa a 2 calles de distancia. Era una mujer de unos 60 años, con ojos amables y una sonrisa cálida. Cuando me presenté, se llevó una mano al pecho. Elliot, el hijo de Thomas y Linda. Sí. Me invitó a pasar. Nos sentamos en su cocina y me contó historias. Cómo solía ayudarla con su jardín. Cómo Jene iba a jugar con sus gatos. Cómo mis padres siempre parecían preocupados, aunque intentaban ocultarlo. Tu padre era un buen hombre, me dijo. Fuera lo que fuera que hizo antes, estaba intentando enmendarlo. ¿Sabe qué pasó? ¿Por qué nos fuimos? Dudó un momento. Había hombres preguntando por una familia que coincidía con su descripción. Tus padres empacaron todo de noche. Nunca los volví a ver. ¿Se despidieron? Tu madre sí. Me abrazó y me dijo que lo sentía. Eso fue todo. Le di las gracias y me fui. De camino a casa volví a llamar a Jene. Esta vez contestó. Hablé con alguien, le dije. Una vecina. Nos recordaba. Todo lo que dijo Walter era verdad. Jene guardó silencio un buen rato. ¿Y qué quieres que haga, Elliot? ¿Que me derrumbe? ¿Que odie a mamá y a papá? Están muertos. Ya no importa. Importa para mí. ¿Por qué? ¿Qué cambia saberlo? No tuve respuesta. Colgamos sin despedirnos. Durante las semanas siguientes seguí investigando. Encontré la clínica en Canadá donde nos habían tratado. No quisieron darme los registros, pero confirmaron que una familia con nuestra descripción había sido paciente allí. También hallé viejos artículos sobre el arresto de Gregory. El nombre de mi padre aparecía una vez, mencionado como testigo desaparecido antes del juicio. Todo lo que Walter había dicho era cierto. Mis padres habían borrado parte de mi vida. Y por más que lo intentara, no podía recuperarla. Pero podía descubrir por qué, y asegurarme de que nadie más tuviera que vivir con una mentira así. Decidí enfrentarme a la clínica. Me tomó 2 meses ahorrar lo suficiente para el viaje a Canadá. Conduje un viernes por la mañana, cruzando la frontera con una carpeta llena de documentos que Walter me había dado. La clínica estaba en un pequeño pueblo a las afueras de Vancouver, escondida en un barrio tranquilo que parecía más una casa familiar que un centro médico. La recepcionista fue amable, pero firme. No podemos entregar historiales médicos sin la autorización adecuada. Soy el paciente, dije. Solo quiero saber qué me hicieron. Tendría que presentar una solicitud formal, y aún así hay leyes de privacidad. Me apoyé en el mostrador. Mis padres me trajeron aquí cuando tenía 12 años. Pagaron para que alguien borrara mis recuerdos. Necesito saber cómo. Necesito saber si puede revertirse. Su expresión se suavizó. Veré qué puedo hacer. Espere aquí. Desapareció en una sala trasera. Estuve de pie 20 minutos, observando las paredes verde pálido y las revistas anticuadas. Cuando regresó, venía acompañada de un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y bata blanca.
Se presentó como el Dr. Yan. Está buscando información sobre un procedimiento realizado hace años, ¿verdad? Sí. Me llamo Elliot. Fui paciente aquí. Mi hermana también. Él me hizo una seña hacia una pequeña oficina. Nos sentamos y le conté todo. Escuchó con atención, sin mostrar emoción. Lo que describe suena a terapia de reconsolidación de memoria, dijo. Se usaba a veces en casos extremos de trauma. El objetivo era ayudar a los pacientes a suprimir recuerdos específicos sin afectar el resto de sus funciones cognitivas. ¿Puede revertirse? Dudo. En teoría, sí. Pero es complicado. Los recuerdos no desaparecen, se entierran. Recuperarlos requiere terapia intensiva. Y aún así, no hay garantía. Quiero intentarlo. Podría tardar años y puede que no funcione. No me importa. El Dr. Yan me observó un instante. Luego asintió. Necesitaré verificar su identidad y hacer algunas evaluaciones iniciales, pero si va en serio, podemos comenzar el proceso. Salí de la clínica con una cita programada para 3 semanas después. De regreso, llamé a Jenny. No respondió. Le dejé un mensaje. Encontré una forma de recuperar los recuerdos. Si quieres hacerlo conmigo, avísame. Nunca me devolvió la llamada. La terapia comenzó a principios de primavera. Conducía a Canadá fines de semana alternos. Las sesiones eran agotadoras. El Dr. Yan usaba una combinación de hipnosis, visualización guiada y medicación para ayudarme a acceder a los recuerdos enterrados. Al principio, no pasaba nada. Luego, poco a poco, empezaron a regresar fragmentos. Recordé la bicicleta roja, la sensación de bajarla por la entrada de la casa de Walter. Recordé el jardín de Patricia, el olor a tomates y tierra. Recordé una fiesta de cumpleaños, Jenny riendo, mamá horneando un pastel. Pero también recordé el miedo. Como mis padres miraban por la ventana por las noches. Como mi padre se tensaba cada vez que un coche pasaba por la calle. Como mamá me abrazaba demasiado fuerte cuando se despedía por la mañana. Estaban aterrados. Y habían hecho lo que creyeron mejor. Para el verano, ya había recuperado casi todo. No todo, pero lo suficiente para entender lo ocurrido. Lo suficiente para saber quién había sido. Terminé la terapia en agosto. El Dr. Yan dijo que mi progreso había sido notable. Los recuerdos no eran perfectos, pero estaban allí. Podía recordar Clearbrook, la casa, la escuela, los amigos que había tenido. También recordaba la noche en que nos fuimos. Mi padre despertándome en medio de la madrugada, diciéndome que empacara una bolsa. El miedo en su voz. Las lágrimas de mamá en el coche mientras nos alejábamos. Volví a Clearbrook una última vez. Walter había muerto 2 meses antes. Patricia seguía allí. La visité y le conté todo. Lloró cuando le hablé de cómo los recuerdos volvían. Tus padres te amaban tanto, dijo. Solo querían mantenerte a salvo. Lo sé. Antes de irme, pasé por la tumba de Walter. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras del pueblo. Me quedé un rato mirando la lápida. Él me había dado la verdad, y eso valía más de lo que probablemente imaginaba. Llamé a Jenny desde el cementerio. Esta vez contestó. Recuperé los recuerdos, le dije. Guardó silencio. ¿Y cómo te sientes? No lo sé aún, pero quería decírtelo. Si algún día quieres hacer lo mismo, puedo ayudarte. Lo pensaré. Hablamos un rato. De verdad hablamos, por primera vez en años. Ella me contó sobre su vida en Seattle. Yo le conté sobre la terapia. Antes de colgar, dijo que vendría a visitarme pronto. Y le creí. Conservé las fotos. Las enmarqué y las colgué en la pared de mi apartamento. Cada vez que las miraba, veía 2 versiones de mí mismo. El niño que vivió en Clearbrook y el hombre que lo había olvidado. Seguí trabajando en Driftsade. No era un empleo glamuroso,
pero era mío. No necesitaba más que eso. Jane vino en septiembre. Salimos a cenar. Me preguntó por la terapia y le conté todo. Al final de la noche, dijo que también quería intentarlo. Le di el contacto del Dr. Yan. 6 meses después me llamó. Recuerdo la bicicleta, dijo. La roja. Recuerdo cuando te enseñé a montar en ella. Eras un pésimo maestro. No lo era. Reímos. Se sintió bien. La casa de Walter fue vendida tras su muerte. Los nuevos dueños la convirtieron en una posada. La visité una vez. Conservaban gran parte de la estructura original. Caminé por las habitaciones, recordando. No dolía tanto como pensé que dolería. Patricia me enviaba cartas de vez en cuando. Me contaba sobre el pueblo, sobre la gente que habíamos conocido. Yo le respondía. Se sentía como cerrar un círculo. Nunca supe exactamente qué había hecho mi padre. Los detalles se perdieron con Gregory y los demás implicados. Pero entendí por qué huyó, por qué hizo lo que hizo. Intentaba protegernos, y a su manera, lo logró. Aún limpio pisos de noche. Aún vivo en el mismo apartamento. Pero ya no soy el mismo hombre que encontró aquella caja. Ahora sé quién soy, y eso lo cambia todo. La clínica que realizó los procedimientos de supresión de memoria terminó siendo investigada tras mi caso. El Dr. Yan denunció las prácticas poco éticas que habían ocurrido años atrás, bajo otra administración. El médico que había trabajado con Jane y conmigo se había retirado hacía mucho, pero la clínica se vio obligada a cambiar sus protocolos y ofrecer compensación a antiguos pacientes. Los asociados sobrevivientes de Gregory, aquellos que aterrorizaron a mi familia tantos años atrás, o habían muerto o terminaron en prisión. Los pocos que seguían vivos llevaban vidas grises, sus crímenes finalmente los habían alcanzado. La justicia llegó despacio, pero llegó. En cuanto a mí, aprendí que hay verdades que valen el dolor de encontrarlas.